shall have a song in the night. Come to the mountain of the Lord, see His glory and His might. Yes, the Lord shall cause His glorious voice to be heard, and you shall have a song in the night. Come to the mountain of the Lord, see His glory and His might. He's the mighty one of Israel, the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word, the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel, the mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word, the mighty one of Israel. The eyes of the blind shall be opened and they'll see, the ears of the deaf shall hear, the lame man shall jump and shall leap as a hart, the tongue of the dumb shall sing. Oh, He's the mighty one of Israel, the mighty one of Israel. Oh, and His voice shall be heard in the power of His word, the mighty one of Israel. The Lord shall cause His glorious beauty to be seen. The dead shall prove and rejoice. Rejoice! Say to them that are fearful of heart, be strong and listen to His voice. He's the mighty one of Israel. Oh, yes, you are. His voice shall be heard in the power of His word, the mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel. God, you're mighty! The mighty one of Israel. His voice shall be heard in the power of His word, the mighty one of Israel. And the Lord shall cause His glorious voice to be heard, and you shall have a song in the night. Come to the mountain of the Lord, see His glory. Aleluya. Santo. Qué bueno, amado hermano. Qué bendición poder llegar hasta la comodidad de tu casa. Gracias por dejarnos entrar y ser parte ahí en tu casita en este momento de nuestro servicio virtual. Sabemos que Dios siempre tiene cosas buenas para su pueblo. Tiene cosas de bendición para su pueblo, ¿verdad? Y como nosotros hemos visto en la administración, ¿verdad?, de los siervos que han estado bendiciendo la casa, aposento alto y las familias a través de la predicación, hemos visto cómo pues han dejado una estela de bendición por medio de la palabra, ¿verdad? Así es de que estamos contentos, estamos celebrando nuestro 7º aniversario, todo este mes ha sido de celebración, ¿verdad? Así es de que te invitamos para que tú también seas parte de esta bendición de nuestros 7 años, ¿verdad? Yo junto con mi familia estamos muy contentos, muy bendecidos, muy agradecidos con Dios, con lo que hemos podido ver en 7 años. 7 años es poco tiempo para haber visto tanta bendición, haber experimentado tanta bendición, tanta abundancia, tanta presencia del Señor. Así es de que
Hemos visto cómo el Señor nos ha visitado en estos 7 años y de seguro que nos va a seguir visitando. Amén. Quiero recordarte que el día de mañana a las 7:30 vamos a tener también nuestro culto, nuestra reunión virtual en punto de las 7:30 de la noche. El día sábado tenemos el programa de niños y también el día domingo, que es el último domingo de agosto, vamos a tener la participación de la Santa Cena. Así es de que vamos a recibir la administración del pan y el vino, ¿verdad? Así es de que desde ya te invito para que vuelvas a preparar tu mesa, que prepares el lugar, ¿verdad? Que te esmeres en hacerlo. Tan preciosas las mesas que vimos, tan preciosamente decoradas. Nos gozábamos con mi esposa y mis hijas viendo cómo le ponen el amor y el esfuerzo a la realización de su mesa, y eso realmente nos bendice a todos, ¿verdad? Yo creo que es una bendición preciosa. Así es de que recuérdate, este domingo tenemos la administración de la mesa del Señor una vez más. Y también tenemos un invitado. Así es de que preparemos nuestro corazón para recibir desde ya la palabra y la administración. Así es de que pues te lo dejo ahí en tu corazoncito, ¿verdad? También quiero recordarte que si tienes alguna oración, o si quieres que oremos por alguien, o si tienes algún testimonio que contarnos, pues nos los hagas llegar por medio de nuestro chat o por medio de la página de Facebook. Ahí nosotros, ahí donde está la transmisión, ahí puedes dejar la petición de oración, y pues nosotros al final de la palabra, de la predicación, pues vamos a estar orando por las necesidades del pueblo. Así es de que desde ya una vez más te agradezco porque me dejas entrar hasta la comodidad de tu casa, y te invito para que tomes tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores, tu Biblia, para que juntos participemos en esta enseñanza del día de hoy, este estudio del día de hoy. Así es de que yo quiero pues continuar hablando acerca de las bendiciones que hay en el número 7, y pues hemos visto, no voy a recapitular porque ya lo he enseñado en otras ocasiones, pero hasta el momento hemos visto 5 bendiciones que tal vez eso sí lo voy a decir rápidamente, las 5 bendiciones que hemos visto que hay en el número 7, por lo menos las que hemos visto. Vimos que una de ellas que se refleja en el número 7 son las promesas y las palabras de Dios, la sabiduría séptuple. También vimos que la alabanza se puede potencializar. También vimos que viene libertad y liberación, y vimos la multiplicación que hay en el número 7, y estamos viendo el perdón, y hoy vamos a terminar de hablar algunas cosas acerca del perdón, ¿verdad? Porque si queremos recordar tal vez solo el pasaje donde Pedro le dice en Mateo capítulo 18 y verso número 21, si me acompañas ahí con una lectura, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo he de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Fíjate, hasta 7 veces. El verso 22, Jesús le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces. Que tuvimos. Ustedes saben que cuando estamos en vivo, pues siempre pueden suceder estas cosas, ¿verdad? Y las baterías no son eternas, así es de que
No sé si estamos chequeando, monitoreando el audio, o si los hermanos me pueden decir ahí si me escuchan bien, por favor, para poder continuar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ok, bueno, perfecto. Entonces les decía que el Señor Jesús le dijo a Pedro, Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El apóstol Pedro le preguntaba, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenía que perdonar él? Entonces el perdón de Dios no tiene límites, porque si nosotros ponemos 70 números 7, es un número inmensamente grande que no pudiéramos entenderlo, no nos alcanza a entenderlo. Entonces, pero también vimos vimos que el perdón tiene que ser práctico, ¿verdad? No podemos nosotros pretender querer perdonar sin olvidar, o pedir perdón sin querer cambiar. El perdón es práctico, ¿verdad? Entonces, y hoy pues quiero que veamos y que le pongamos la lupa a este verso en Mateo capítulo 18 y versos 23 en adelante. Voy a leerlo primero y después vamos a sacar algunas espigas muy preciosas, porque estamos viendo el perdón, está reflejado el número 7. O sea, de que en el número 7 hay una tremenda y poderosa bendición que nos habla acerca de saber perdonar y saber pedir perdón. Entonces, Mateo capítulo 18 y verso 23 dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, dice. Fíjese, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Marqué ahí, fíjese, marqué donde dice 10,000 talentos y puse en otro color talentos porque quiero hacer la diferencia. Verso 25, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Verso 26, entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Aquí quiero que veamos que este siervo le debía al rey. O sea que él tenía una deuda con el rey. Así dice aquí el verso. Así dice este verso. Ok. Entonces quiero que siga al verso 27. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Fíjese qué misericordioso. Recuérdese, 10,000 talentos. Lo vimos la semana pasada. Hoy quiero repasarlo un poquito más, pero viendo los dos ángulos. Ok, veamos el verso 28. Dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Fíjese que entonces, y el verso 29 le dijo, entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Fue la misma actitud que tuvo él con el rey. Ahora su consiervo tenía esta misma actitud con él. Pero dice el verso 30, sin embargo él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Entonces, aquí es bien impresionante porque vemos primero 2 clases de siervos, 2 clases de acreedores, 2 clases de deudores. Y es lo que yo quiero que le pongamos el ojo. Présteme atención un momentito, porque realmente cuando nosotros experimentamos el perdón, cuando nos perdonamos, cuando perdonamos a alguien o cuando pedimos perdón, hermano, ese es un poder que se libera, hermano, tan precioso, trae tanta paz, tanta tranquilidad, descanso. Pero muchos no quieren ser ejercitados en pedir o en dar el perdón. Entonces yo quiero que veamos a estos 2 siervos. Y entonces yo estuve investigando, busqué en todos los diccionarios que tengo acá, en libros, en el internet, en los diccionarios bíblicos, en el diccionario Strong, en la concordancia Strong, en el Vine. Bueno, usé, porque quería, hermano, ponerle estos datos que encontré. Esto es impresionante, hermano.
impresionante. Primero, quiero que veamos que una de las cosas que se marca acá nos habla acerca de cantidad. Fíjese, cantidad. ¿Cuál es la cantidad? El siervo que le debe al rey, ¿verdad? ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. Fíjese, 10,000 talentos. Aquí no está hablando tanto de un valor, aunque sabemos que un talento tenía mucho valor. Y ahorita lo vamos a ver. Pero fíjese que entonces la cantidad eran 10,000 talentos, que al día de hoy aproximadamente, fíjese, aproximadamente equivaldrían a 21,273,800,000 dólares. 21,273 millones de dólares. Es una cantidad pero impresionante, hermano. El hombre más rico de la tierra, el hombre que tiene más dinero sobre la tierra, más o menos su fortuna asciende a 116,000 millones de dólares. Quiere decir que él le podía pagar la deuda a él y todavía vivir por el resto de su vida, él y todas sus generaciones. Pero aquí entonces, ¿cuánto le perdonó el rey a este siervo? ¿Cuánto? Una cantidad pero inmensísima, hermano, impensable, inimaginable, inentendible realmente. Ok, sigamos. Ahora fíjese que lo interesante es que era que el otro siervo, él solo le debía al consiervo 100 denarios. Ahora aquí yo me hice la pregunta, ¿cuál es la comparación entre un denario, entre un talento y un denario? Bueno, y el diccionario o la concordancia Strong, la concordancia Strong dice que un talento equivale a 6,000 denarios. 6,000 denarios. Hermano, esto es una cantidad impresionante. Vayámonos para el otro lado. El otro siervo debía, aquí vemos marcado el tiempo, ya no vemos la cantidad, sino que el tiempo. Entonces, el consiervo que le debía 100 denarios. Nosotros sabemos que un denario era el pago diario de trabajo. Un denario, fíjese, un denario era el salario diario. Y más o menos un denario pesaba 3.90 gramos de plata. Así era como se manejaba. Entonces aquí vemos dos cosas. Vemos talentos y vemos denarios. Regularmente el talento, porque el rey se lo había dado, era un talento de oro. Acá el denario, como era el consiervo, ellos manejaban denarios de plata. Ok, entonces, ¿por qué es importante saber cuánto pesaba más o menos un denario? Porque eso nos ayuda a entender a cuánto equivale la deuda. Hoy día, más o menos, la deuda de este siervo malo, que así lo menciona la Biblia, 21,273,800,000 dólares. Mientras que ahí a él se lo perdonaron, mientras que a él le debían el equivalente fíjese que él tenía una deuda de 3 meses, 3.3 meses. 3.3 meses. O sea, eso era lo que él le debía a su consiervo, que equivalía aproximadamente al dinero de hoy a 90 dólares. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Él le debía 90 dólares al siervo que no lo quiso perdonar, al cual le habían perdonado 21,273 millones. Por eso esta comparación que el Señor Jesucristo hizo, aquí realmente vemos que la deuda que nosotros teníamos con Dios nunca la hubiéramos podido pagar, si no es que el Hijo de Dios, que el Señor Jesucristo derrama su sangre por usted y por mí, que nosotros quedamos con la deuda, mire, cero. Balance cero. Por eso es de que tú y yo tenemos que cuidar nuestra vida, mantener nuestros caminos en consagración, en santidad, para que así entonces no debamos nada, solamente lo que dice la Escritura. No debáis nada a nadie, sino el amaros el uno al otro. Ok, entonces aquí ya entendimos más o menos y ya vemos un poquito la comparación de la cantidad versus el tiempo. Y entonces yo dije, bueno, me hice una pregunta. Más o menos, porque aquí ya vemos que el tiempo de eran 3 meses,
y el equivalente a $90. Quiere decir que con 3 meses de trabajo de él le podía pagar la deuda y ya estuvo. Ahora el otro, vemos la cantidad, eran 10,000 talentos. Pero ¿a cuánto tiempo equivale 10,000 talentos? 10,000 talentos es una cantidad inmensa. Pero para poder entender realmente el tiempo, fíjese, el tiempo, porque aquí solo tenemos la cantidad, no hemos visto el tiempo. Entonces vamos a despejar esta incógnita y vamos a hacerlo tomando como principio la palabra de Dios. Por ejemplo, y como le decía, aquí estamos viendo las 2 clases de acreedores y las 2 clases de deudores. Por ejemplo, el Salmo 90, verso 10 dice: los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajar y pesar porque pronto pasa y volamos, dice. Ok, o sea que está diciendo que la vida pasa tan rápido que hermano, a veces perdemos el tiempo. No perdamos el tiempo. Pero aquí estamos tratando de encontrar la incógnita de a cuánto tiempo equivale más o menos 10,000 talentos. Entonces, por principio debemos decir que un denario era igual a un día, recuérdese. A los que trabajaban se les pagaba un denario al día. Y ese era el pago diario. Ok, tenemos que poner eso como base para poder entender lo de los talentos. Entonces sabemos que un talento equivale a 6,000 denarios. Pero si usted me está poniendo atención, yo sé que a usted que le gusta la matemática o que le gusta aprender algo nuevo, entonces usted ya rápido entendió que un talento son 6,000 denarios. Entonces bien podemos decir que un talento equivale a 6,000 días. 6,000 días. Ahora, hermano, solamente aquí tenemos nosotros ya 6,000 días de deuda en un solo talento, y este hombre, este siervo malvado, debía 10,000 talentos. Entonces, fácil la matemática, multiplicamos 10,000 talentos por 6,000 denarios, que es lo que equivale a un denario, y nos da 60 millones de días. Ahorita ya despejamos nosotros la incógnita. Entonces, la deuda que tenía el siervo malo que le perdonaron equivalía a 60 millones de días. Solo imagínense esa cantidad, 60 millones de días. Ahora, quiero que entendamos algo. El año hebreo en la época de Jesús, y aún hoy, porque eso es el calendario lunar y no calendario solar. El calendario solar es de 365 días, pero el calendario lunar es de 360 días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 60 millones de días lo dividimos dentro de 360 para saber cuántos años tendría este hombre, o en cuántos años pudiera este hombre, entre comillas, ¿verdad?, pagar la deuda. Y eso nos da un total de 166,666.66 años. 167,000 años. 167,000 años, Padre Santo. Ahora, ¿por qué tomé el Salmo 90? Porque ahí dice que los más robustos son de 80 años. Entonces, fíjese, si nosotros dividimos estos 166,000 años dentro de 80, que es lo que la Biblia nos marca que son los más robustos. Yo sé que hay quienes van a vivir mucho más tiempo y robustos y llenos de vida de la presencia de Dios. Entonces, más o menos equivaldría a 2,083 vidas de 80 años cada uno para poder llegar en algún momento a pagar la deuda. Quiere decir que esta deuda era imposible de pagar. Imposible de pagar. Entonces aquí vemos cómo la misericordia, el amor, el favor de Dios que nos otorgó el perdón, hermano, no tenemos que menospreciarlo. ¿Cómo así, pastor? Bueno, la Biblia dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No lo podemos entender en nuestra mente. No podemos entender la deuda que teníamos. O sea, era impagable. El precio más grande que hay desde
desde que el mundo existe, hermanos, desde que todo fue creado, toda la creación, no hay nada que tenga más valor que la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Señor. Amén. Ahora, imagínense un hombre adulto, más o menos. Yo no sé si ahí podemos buscar, si me ayudan, ¿verdad? Los esgrimistas a buscar más o menos, yo no estoy seguro si son 4 o son 8 litros de sangre lo que tiene un hombre adulto. Si lo podemos ver, solo busquémoslo ahí en el internet, ahí eso, para saber más o menos, hermano, cuánto valor tiene. Si lo quisiéramos ver así, tan poca sangre que nosotros tenemos adentro, pero es que era del Hijo de Dios, era del Señor Jesús. Entonces, por poquita que haya sido, hermano, la cantidad que hay en el cuerpo humano, es tan poderosa la sangre, es tan poderosa que hasta el día de hoy está fresca la sangre en el santuario para aquellos que necesitan limpieza de sus pecados, para aquellos que necesitan sanidad de sus enfermedades, para aquellos que necesitan libertad y liberación de cualquier aflicción. Para eso está la sangre de Cristo Jesús. Dice el 4.25. O sea, ok, entonces sí, son más o menos 4.25 litros de sangre las que tiene un hombre adulto. Hermano, es incomparable. El favor, era solo el amor de Dios el que nos pudo perdonar una deuda tan grande, hermano. Tan grande. Aleluya. Qué amor más grande el de Dios. El Señor Jesús derrama toda su sangre para perdonarnos nuestros pecados. Ahora, yo espero que usted me esté entendiendo y póngame aunque sea un amén ahí para saber si me está entendiendo de que la deuda que teníamos era impagable, pero solo el amor de Jesús pudo perdonarnos y quitarnos toda esa deuda. Entonces, fíjese, Mateo capítulo 18 y verso 32. Dice, entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Vemos aquí algo entonces, vemos aquí algo interesante, que las deudas que nosotros tenemos con el Señor, sea por causa de faltas, de pecados, de desobediencia, de cualquier cosa, si suplicamos, el Señor nos puede perdonar. Ok, pero sigamos en la lectura. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? El verso 34 es tremendo. Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también, dice, fíjese, estas son las palabras del Señor Jesús. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Oh, pero ¿por qué? Si no perdonáis de corazón. Oh, aquí está la clave de todo entonces. Porque hay quienes dicen, sí te perdono. Sí perdóname. Te perdono. No, tiene que ser de corazón. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Qué impresionante. Entonces quiere decir de que el perdón de Dios es incomparable. Pero si nosotros no perdonamos de corazón, no nos van a perdonar. Ok, entonces quiero terminar por lo menos esta parte del perdón. Que ya me llevé mucho tiempo aquí en el perdón, pero creo que es un poco necesario, bueno, no un poco, creo que es bastante necesario, porque puede ser que tal vez tu vida está atrapada en un círculo vicioso porque no has perdonado. Quizás has sido atrapado en un círculo vicioso porque no has pedido perdón. Entonces, de alguna manera, tu corazón, tu vida espiritual, tu vida emocional, tu propia vida no supera, no levanta. No llegas sientes como que estás en un tope. ¿Por qué? Por el simple hecho de no perdonar. Y hay quienes que saben que tienen que perdonar y no lo hacen. Entonces, ahí hay un problema también. Ahora, entonces según Mateo 18:35, el perdón tiene que ser de corazón. Pero aquí vemos algo. El que pide perdón debe cambiar.
Porque no puede ser posible que está pidiendo perdón por algo y lo sigue haciendo y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Quiere decir que él no quiere, él no está pidiendo perdón de verdad. Él no, porque el perdón es una oportunidad. El perdón es una oportunidad que Dios nos da a todos nosotros para poder cambiar, para poder demostrarle al Señor que hemos cambiado, para poder demostrarle a aquel que hemos ofendido que hemos cambiado. Pero si el que pide perdón no cambia, entonces ese perdón no fue genuino, esa petición no fue genuina. Ok, ahí estamos bien claros. El que pide perdón debe cambiar. Y aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Pero por el otro lado, el que perdona debe olvidar. Porque igual, si el que perdona sí, está bien, te perdono, y se va y a la vuelta de la esquina le vuelve a sacar lo mismo y le vuelve a decir lo mismo y está enojado y le vuelve a decir lo mismo, entonces no ha perdonado, entonces está afectando su vida y está impidiendo que el otro también sea feliz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces los dos están atrapados en un círculo vicioso y lo que el Señor quiere es romper toda culpa, tanto del que ofendió como al que ofendieron. ¿Para qué? Para que sean libres, para que disfruten la vida y que no se pasen sus días, sus años, hermano, con amargura en el corazón, sino que lo que el Señor quiere entonces es traer una libertad y una liberación preciosa. ¿Cómo? A través de pedir perdón y dos, a través de perdonar. Entonces, esa es una bendición que trae el número 7. Vea desde dónde nos venimos, desde la pregunta que Pedro le hizo al Señor Jesús: ¿hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta cuándo? Y si nosotros nos atreviéramos a poner marcas a ese número de 70 dígitos, poder decir un número de 70 dígitos, ponerles unidades, decenas, centenas, millares, etcétera, ¿verdad? Así hasta a ver hasta dónde nos lleva, nos vamos a dar cuenta que es una cantidad de veces impresionante que nosotros tenemos que pedir perdón o que tenemos que perdonar. En este caso preguntaba, perdonar, ¿verdad? Entonces, el perdón de Dios no tiene límite. Por lo tanto, el de nosotros también debería de ser como Él. ¿Para qué? Dice, si ustedes no perdonan sus faltas, sus transgresiones, entonces su Padre que está en el cielo tampoco los va a perdonar. Ok, quiero que veamos otra bendición que hay en el número 7. Y mire esta, acompáñeme a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 5 y verso número 14. Dice, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Quedó limpio. Señor. Ahora, si usted se recuerda, aquí nos está hablando la historia de el sirio, del capitán de los ejércitos famoso llamado Naamán. Dice la Biblia, lo describe como un hombre que ganaba batallas, que era muy apreciado por su rey, había llevado conquistas, tenía honores, premios, pero tenía lepra, dice, estaba leproso. Entonces de nada le servía a él todas las glorias que recibía, porque cuando él se veía su cuerpo tenía lepra, y pues la lepra incurable, ¿verdad? Tal vez en nuestro tiempo ahora quizás ya se puede curar o por lo menos detener, ¿verdad? El avance o minimizar el ataque de la lepra. Hay algunos lugares, en algunos países donde todavía la lepra es mortal. Pero ¿qué es lo que yo quiero que veamos acá? Que entendamos. Que este hombre tenía lepra. Había algo que le quitaba la felicidad. Este hombre no era feliz. Entonces, como no era feliz, era todo lo contrario, ¿verdad? Era amargado. ¿No se ha topado usted con personas amargadas? ¿No conoce usted alguna persona amargada? Sí, pastor, conozco a varios. No, pero no sea así, porque debemos de empezar a nosotros mismos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros mismos somos muy amargados. Es bien fácil señalar a los demás, viene ese hombre, esa mujer que amargada, ese hombre que amargado. No, ¿cómo estamos nosotros? Por eso es de que la historia de Naamán es bien impresionante, porque incluso él, fíjese,
en él habían 7 características. 7 características. Fíjese, 7 características que a él se le marcaban. Por eso es de que el profeta le dijo, zambúllete 7 veces. Entonces, aquí está una vez más. ¿Y qué es lo que trajo esas 7 zambullidas? Lo que trajo fue limpieza. Oh, amado hermano, contra la limpieza espiritual no hay nada. Aquel que se mantiene limpio espiritualmente puede ganar las batallas, puede caminar, puede avanzar, seguir adelante. Pero aquel que se contamina, que se ensucia fácilmente, o que él mismo busca el ensuciarse, ¿verdad? El ensuciar sus vestiduras espirituales, ¿cómo va a poder progresar en su vida? ¿Cómo va a poder ser arrebatado? Entonces tenemos que procurar nosotros la limpieza. Pero fíjese que aquí a este hombre campeón, ¿verdad? Llamado Naamán, se enfureció, dice, se enojó de tal manera porque el profeta no salió a recibirlo y darle la palabra a él mismo, sino que mandó a su criado que se fue y le dijo a sus subalternos, ¿verdad? A los que él tenía debajo de él, le dijo, vámonos. Y él le dijo, Señor, disculpe, le dice, un pequeño soldado, a saber qué rango tenía. Un pequeño, le dijo, Señor, pero si le hubieran pedido algo más difícil, estoy seguro que lo hubiera hecho. Le están diciendo que vaya y que se sumerja 7 veces en el río Jordán. ¿Acaso no es eso más fácil? Ok, no quiero hablar de las 7 características que él tenía, sino que para él sumergirse, para él poder sumergirse, ¿verdad? Él estaba enojado y no se sumergía porque era orgulloso, había orgullo en él. Entonces, para poder él sumergirse tuvo que humillarse. Y esto es algo muy precioso porque cuando, amado, y quiero que entendamos esto, porque cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios, entonces no vamos a ser humillados. Pero cuando no nos humillamos delante de Dios, va a venir la humillación a nuestra vida. Entonces nosotros, es mejor humillarse uno. Es mejor que nos humillemos. Es mejor que nosotros busquemos el lugar ahí a los pies del Señor Jesús. A los pies del Señor Jesús. Ahora, el ser humilde, hermano, el ser humilde es una bienaventuranza. Pero el ser humilde no es por la forma en que te vistes, por la forma en que hablas. No, es por la forma en que vives. Eso marca la humildad. Porque se da, ay, miren él qué humilde es, miren dónde vive, cómo. No, eso es, tal vez es pobreza, escasez. Pero no, y quizás puede ser orgulloso, ¿verdad? Pero la verdadera humildad está por dentro. Y es una forma de conducirnos delante de Dios. El buscar humillarnos delante de la presencia del Señor. Fíjese que esto siempre lo he dicho, pero lo quiero remarcar en esta hora. Lástima que no puedo escuchar los amenes, ¿verdad? Pero por lo menos leerlos tal vez más tarde, sí, ¿verdad? Pero para que haya alguien que esté escuchando este mensaje, es porque ha aprendido humildad para escuchar. Tanto mi vida, tengo que tener humildad para dar el mensaje, como para usted recibir el mensaje, porque hay humildad en su vida. De lo contrario, si no hay humildad, no escucha, dice, no, eso no es para mí, eso es para otro. No hay humildad. Entonces, lo felicito y lo bendigo en el nombre de Jesús, pues porque anhelo y creo que hay humildad en su corazón para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Entonces aquí vemos, dice, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, pequeño,
y quedó limpio. Oh, tenemos que ver las características de los niños entonces, también, para saber cómo salió él. Ok, pero ahorita lo vamos a ver. Pero fíjese que la palabra Jordán viene del hebreo Yardén, que lo que significa es descender. Figura de humillarse, la ponía yo acá. Entonces, descender es ir descendiendo. Nosotros tenemos que descender. Tenemos que humillarnos. Pero yo ponía aquí, ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a humillar? Ay, entonces, quiero que me acompañe el siguiente verso. Mateo capítulo 18 y verso número 2. Dice, y él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjese qué hermoso que el Señor Jesús pone de ejemplo a los niños. Pero fíjese, dice, si ustedes no se convierten como un niño, si no os convertís y os hacéis como niños, no está diciendo que se hagan niños, ¿verdad? Porque hay quienes dicen que solo los niños van a entrar al reino de los cielos, y claro, ellos van a entrar, pero también dice, y los que son como ellos. Entonces aquí está diciendo, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, tenemos que ver la característica aquí de los niños. Nosotros sabemos, pues, ¿verdad?, que la característica de un niño es que todo lo cree, que el amor de él es sincero, que el perdón de él es sincero, ¿verdad? Él puede estar peleando, jugando y se pelea con su amiguito y a los 2 minutos ya están tranquilos, están jugando otra vez. No tienen ese problema, ¿verdad? Cuando aman, aman sinceramente. Ahora, el verso 4 dice, así pues, cualquiera que se humille como este niño. Oh, ¿se recuerda que estábamos viendo que teníamos que humillarnos? Pero ¿cómo así entonces? ¿Acaso los niños llegaban y se postraban ante el Señor? ¿O qué hacían los niños? Entonces dice, así pues cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué vio el Señor Jesús en los niños? ¿Qué fue lo que vio el Señor Jesús en los niños que le llamó la atención? El poder decir que el que no se humille como este niño. ¿Qué estaría haciendo ese niño? Ok, ahorita lo vamos a ver. Lo que pasa es que le quiero poner ahí la picazón, ¿verdad? Para que usted me ponga atención. El verso 5 dice, y el que reciba a un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. ¿A quiénes? Aquellos que se humillan. Entonces cada vez que se recibe a una persona humilde, pero no de apariencia, no de vestimenta, sino sinceramente de corazón, dice que lo estamos recibiendo al Señor, porque esa fue la característica de Él. La característica del Señor era que Él era humilde. Pero mire, yo quiero que entendamos esto. Él era humilde porque Él decidió ser humilde. ¿Cómo así, pastor? Si Él nació en un pesebre. Sí, claro, porque ni modo, ahí le tocó, ¿verdad? No había ningún otro lugar, todos los lugares estaban ocupados y el Señor y Dios le permitió ese pesebre para que se cumplieran las profecías, ¿verdad? Pero dice la Escritura que el Señor Jesús se hizo pobre para enriquecer a los demás. Amén. Entonces esa expresión, se hizo pobre, quiere decir de que no era pobre. Es que esto es precioso. Pero Él decidió hacerse pobre para enriquecerte a ti, hermano, que me estás viendo, y para enriquecerme a mí. Amén. Y sí, te estoy hablando a ti, hermano. El Señor se hizo pobre para enriquecerte a ti, para darte bendición, para darte vida eterna, para darte de su amor, para darte el perdón que necesita tu alma. Y también para darte muchas cosas más en bendición. Entonces el Señor se hizo pobre para bendecirnos, para enriquecernos a nosotros. Ahora, entonces, ¿qué característica entonces tenía los niños que estaban ahí? Porque el Señor dijo, el que se humilla como este niño. Sigamos leyendo, acompáñenme. Vayámonos a Marcos capítulo 10 y verso número 3. Entonces estamos hablando que la bendición del 7 es limpieza,
pero que viene al humillarse. Amén. Dice Marcos capítulo 10 y verso 13. Y le traían niños para que los tocara. Fíjese. O sea, que ¿quién se los llevaba? Pues los papás, ¿verdad? Obviamente los papás, si eran niños se los llevaban los papás, dice. Y le traían niños para que los tocara. Y los discípulos los reprendieron. ¿Qué le parece? Los discípulos, hermano, le ponían esa barda, le impedían a los niños acercarse a Jesús. Fíjese, ¿qué es lo primero que haría usted? Si usted quiere ir donde está alguien que usted quiere ir a saludar y hay alguien enfrente y le dice, no, aquí no puede pasar. ¿Qué es lo que haría? Yo sé lo que haría. Pues ni que tanto fuera, ¿para qué voy a ir? Mejor me voy. Se da la vuelta y se va y dice, no, ¿para qué? Yo ni quiero verlo, ni quiero saludarlo. Pero aquí los niños, fíjese, dice, y le traían niños para que los tocara y los discípulos los reprendían. Marcos 10:14 dice, pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, dice, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Amén. Entonces, hermano, los reprendió el Señor, pero la característica de los niños fue que se acercaron a Jesús. ¿Cómo lo sabe, pastor? ¿Cómo sabe que no se fueron? Vaya, leamos pues. Dice el verso 15, en verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. El verso 16 marca lo que yo le estoy diciendo. Y tomándolos en sus brazos, ¡oh, qué precioso esto! Y tomándolos en sus brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Quiere decir de que aunque les habían impedido acercarse al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús habló, ellos miraban cómo se metían y llegaron hasta donde estaba. Y Él dice, tomándolos en sus brazos, oh hermano, qué hermoso es estar en los brazos del Señor Jesús. Oh, qué experiencia más preciosa poder estar en los brazos del Señor Jesús, en su regazo sentado. Hermano, oh, qué hermoso, qué precioso. Solo lo puede hacer un niño. Que aunque le hayan dicho, quítate de aquí, no entres, todavía llegó y corrió hasta donde estaba el Señor Jesús. Entonces, la bendición que hay en el número 7, la bendición que hay en el número 7 es, entonces, limpieza. Pero la limpieza viene por humillarnos. Solamente aquel que es humilde de corazón se atreve a decirle al Señor, perdóname, límpiame de todos mis pecados. Límpiame mis faltas, mis transgresiones, mis equivocaciones. Solo aquel corazón realmente humilde que reconoce que tiene necesidad de Dios se acerca al altar y pide perdón, como aquellos, ¿verdad?, que estaban en el templo, ¿verdad?, el publicano y el fariseo. Y el publicano, ¿verdad?, decía, gracias Señor porque yo soy bueno, porque yo diezmo, porque yo oro tantas veces al día y no soy como este que está aquí. Y él dice que, y el fariseo dice, ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo y decía, Señor, perdóname porque soy pecador. Hermano, y el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién creen que salió justificado después de eso? Entonces no es una vida de apariencias. La humildad, la santidad, la consagración no debe ser aparente, solamente que te vean, sino realmente cuando no te ve nadie, es de verdad quién eres tú delante de Dios y delante de ti mismo. Cuando estás solo, ¿qué haces cuando estás solo? Entonces te enfrentas a esa realidad. Todo lo demás puede ser apariencias, todos pueden pensar que eres bueno o quizás pueden pensar que eres malo, ¿verdad? Pero ¿quién eres tú? Solamente lo conoce Dios y tú mismo cuando estás solo. Por eso, amado hermano, amigo que nos estás viendo, realmente tenemos que buscar esta limpieza, pero primero tenemos que aprender a ser humildes delante del Señor. Aprendamos a ser humildes delante del Señor.
y eso nos va a traer muchísima bendición. Entonces vemos acá que la bendición que trae el 7 entonces es una bendición de limpieza, pero tenemos que buscar la humildad. Mira, acompáñame, vamos a ver uno más. Quiero enseñarle uno más esta noche. Juan capítulo 4 y verso 50. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El verso 51. Mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces, una bendición que trae el número 7 es sanidad y poder, experimentar la sanidad y el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Sigamos con la lectura. Perdón, el verso 52 dice, entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a la hora séptima, que es más o menos la 1 p.m., la 1 de la tarde. A la hora séptima se le quitó la fiebre. Es decir, estaba enfermo y a la hora séptima el Señor recibió la sanidad solo por la palabra del Señor Jesús. Oh, qué hermosa, qué precioso esto. Entonces, el número 7, ¿qué es lo que trae el número 7? Entonces, sanidad y poder de la palabra de Dios. Amén. Mire, aquí tengo que marcar, quiero regresar al verso anterior, al verso 50. Juan 4:50 dice, y el hombre creyó. ¿Cómo puedes tú ver y experimentar el poder de la palabra en tu vida? Cree la palabra. Cree la palabra de Dios. Cree la palabra que sale de la boca de Dios. Ay, pastor, pero ¿cómo si yo nunca he escuchado la voz de Dios? No, pero si por eso tienes un pastor que te cubre, que te está hablando de parte de Dios. Amén. Un ministro, ¿verdad? Los 5 ministerios que hablan de parte de Dios. Hermano, el Señor nos ha dejado en medio de un pueblo, un remanente que recibe el mensaje de la palabra, y cuando reciben el mensaje de la palabra, están recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Por eso es que dice que los de Berea eran más nobles, dice, porque ellos recibían la palabra. Gracias, hijita. Solo quédate aquí un momentito, no te vayas todavía. Aquí quédate. Nada. Gracias. Gracias, hijita. Nada. Fíjese, los de Berea dice que eran más humildes porque ellos recibían la palabra. Es decir, ellos la recibían y cotejaban con las escrituras. Al apóstol Pablo se lo hacía. Claro, todo lo que nosotros hablamos tiene pie de imprenta, es decir, todo lo que estamos hablando está escrito en la palabra. Yo no me estoy inventando nada. Entonces, pero para recibirlo se necesita humildad, y cuando hay humildad y cuando se cree la palabra, se desata, se activa el poder de Dios en la palabra, en su palabra. Entonces este hombre dice, creyó a la palabra, dice, y como a qué horas más o menos, fíjese, él estaba comprobando entonces, porque él dijo, vamos a ver si este hombre es de verdad. O sea que, mire por favor, no lo dice la Biblia. Pero él dice que quería que su hijo se sanara. Pero déjeme agregarle un elemento más. Yo creo que él estaba probando si de verdad él era quien... Este hombre estaba probando si Jesús era quien decía ser. Por eso es que el Señor lo trató así un poco así fuerte, ¿verdad? Un poquito así fuerte, ¿verdad? Entonces, y le respondieron, ayer a la hora séptima, y dice el verso 53, el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Entonces, fíjese, él ya estaba en su casa, lo recibieron sus siervos que le dijeron que su hijo vivía, y ya entra a su casa y está su hijo y su familia, y dice, y creyó él y toda su casa. Amén. Hermano, qué privilegio, qué hermoso privilegio creer en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31, 30 y 31 dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Qué tengo que hacer para salvar mi vida?
Pero recordemos que nuestra vida no es solamente material, no es solo lo que estamos, no solo este cuerpo, sino que después de este cuerpo hay otro tipo de vida, un tipo de vida espiritual. Amén. Pero hay un tipo de vida con Dios o un tipo de vida sin Dios. Qué cosa más terrible. Amén. Mire, el cielo es real, Amén. pero también el infierno es real. Entonces, la pregunta del carcelero, Hechos 16, 30 y 31, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, hay poder en creer. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único o a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una vez vas a creer. Juan capítulo 1 y verso 12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, les dio la potestad, les dio la autoridad de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? Creer. Aleluya. Y entonces, el mismo Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando tú ves a alguien que cree en el Señor, poco a poco, y si su casa no cree, poco a poco la casa va a ir creyendo por él. Aquella mujer samaritana, ¿verdad? Le hizo la pregunta al Señor, Señor, me parece que eres profeta, porque nadie que no sea profeta puede decir las cosas que tú dices. Y me han dicho de que el Mesías iba a venir. Yo soy, le digo, aleluya. Hermano, el Señor le dijo, yo soy. ¿Sabes que en la Biblia no a todos el Señor Jesús se les manifestó como el Mesías, como el enviado, como el ungido, como el Cristo? Fueron a muy pocos. Entonces esta mujer se fue y les fue a hablar a la región de Samaria, a los samaritanos. Y cuando todo dice que muchísimas gentes llegaron a donde estaba, al pozo donde estaba el Señor Jesús sentado, esperando. Y cuando lo vieron, dice, ya no solo creyeron por lo que les había dicho la mujer, sino que creyeron porque vieron a Jesús. Y dice que el Señor Jesús se quedó con ellos un tiempo y les hablaba del reino, les hablaba de las cosas que vendrían. Hermano, creer. Amén. ¿Crees tú, amado hermano? Amén. ¿Crees tú? Es que eso marca. Entonces, ¿qué marca el creer? Sanidad y poder. Se desata un poder grande, hermano, cuando creemos. ¿Cómo? A través del número 7. Ahí vemos entonces, a la hora séptima, dice, se desató ese poder. ¿Por qué? Porque creyó en su corazón. Entonces, nosotros los hijos de Dios, por eso fue que regañaron a Tomás, ¿verdad? Porque muchos quieren ver primero para creer. Pero no, nosotros los hijos de Dios primero creemos y después vemos el poder de Dios. Amén. Entonces, incluso el Señor Jesucristo dijo que era mejor creer, ¿verdad? Antes que ver. Amén. Ahora, porque le dijo, tú porque viste, creíste. Más bienaventurado es, dice, creer sin ver. Y nosotros, hermano, nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, muchos hemos creído y hemos visto el poder de Dios. Y mire, tengo que decirle algo. Sanidad y poder en la palabra de Dios. Viene en la bendición del número 7. Pero hay una bendición preciosísima que está en Juan capítulo 14 y verso 21. Porque viene esto. La palabra de Dios, Jesús es el verbo, dice. El Señor Jesús es el verbo, es decir, Él es la palabra viva. Él es la palabra hecha persona. Oh, hermano. El Señor Jesús es la palabra misma que caminó en medio de nosotros. Y Juan 14, 21 dice, ¿quién me ama? Dice. Todos decimos que amamos a Dios.
¿verdad? Si yo les pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Todos. Todos los cristianos aman a Dios. Pero el Señor Jesús dice, ¿quién es el que me ama? Juan 14, 21. El que me ama, dice, guarda mi palabra. Al decir guardar es vive, atesora, ama la palabra, es decir, busca la palabra, lee las escrituras. Recuérdese que hay que leerlas, aprenderlas, memorizarlas, enseñarlas, hay que vivirlas. La palabra de Dios. Eso es guardar, eso es atesorar la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el que me ama? Dice, el que me ama guarda mi palabra y mi Padre lo amará y yo lo amaré y me manifestaré a él. Es una bendición preciosa por amar la palabra de Dios. La palabra manifestar viene del griego, que significa hacerse visible. Oh, qué pasaje más precioso. Quiere decir que un día, hermano, si tú de verdad amas al Señor, si amas la palabra, si amas las escrituras, si las memorizas, si la aprendes, sobre todo si la practicas, en algún momento tus ojos físicos van a ver al Señor Jesús. Ay, esa es más que una bendición. Eso es, hermano, eso es lo que toda la cristiandad anhela, poder ver al amado, poder verlo a Él. Pero ¿cómo? Ya te digo, solamente una bendición de estas es amando su palabra. Aquí es, entonces se desata un poder en la palabra del Señor. Ok, Juan, el verso 54 dice, esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Entonces aquí vemos, entonces que cuando hay alguien que cree, se desata el poder. Pero dice que es una señal entonces. Oh, hermano. Entonces puede ser que en tu casa tú seas la señal de tu familia. En tu trabajo puede ser que tú seas esa señal de bendición, esa señal de salida, esa señal de salvación. Porque si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, definitivamente que tú eres una señal de Dios, que Dios quiere usar para atraer a muchos hacia la salvación en Cristo Jesús. Por eso tú nunca escatimes el testificar del Señor Jesús. Y todavía tengo más acá para hablar, pero me quiero detener acá porque, entonces, ¿cómo estamos delante de Dios, amados hermanos? ¿Estamos atesorando la palabra? ¿Estamos creyendo al Señor? Estamos experimentando el poder que hay, estamos buscando la limpieza espiritual. Sin ninguna de esas cosas, hermano, nuestra vida no puede progresar. Yo de verdad te invito, amado hermano, que acabamos de pasar la mesa del Señor, que es una administración personal, familiar también, pero es una administración que nos trae limpieza y purificación. Te invito para que nos mantengamos de esa manera delante del Señor. Ahora, si por alguna razón no has mantenido la limpieza, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y yo quiero orar para ministrar la palabra, pero quiero que lo hagamos juntos, que nosotros acá y ustedes allá hagamos una oración al Señor y que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos en limpieza y que nos ayude a creer para poder ver el poder de Dios manifestado por medio de su preciosa y poderosa palabra. Señor Jesús, esta hora te damos gracias porque nos has permitido compartir tu poderosa palabra, Señor. Te pido que aquellos que han escuchado el mensaje hasta donde hayamos llegado, Señor, puedan ser transformados y que esta semilla de tu palabra pueda crecer y fructificar al 100%, Señor, que no se pierda ni se desperdicie nada, sino que produzca al 100%, Señor, que nos ayude a consagrarnos, que nos ayude a buscar la limpieza espiritual, Señor, que nos ayude, Padre, a amar tu palabra, Señor, a buscarla, a vivirla, Señor. Desde ya yo te suplico que también, Señor, si a veces
toques a algunos de tus hijos que tal vez están atrapados en algún ciclo por no perdonar, Señor. Te suplico que les ayudes, que tu Espíritu Santo llegue, Señor, y les dé la fuerza necesaria para poder perdonar o para poder pedir perdón, y que así puedan ser libres por completo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, Señor. Amén, amén y amén. ¿Tenemos algunas peticiones de oración? Gracias, hijita. Dice aquí, está desde México, perdón, viene esta petición, dice, por sanidad completa de Minerva Ortiz. También tenemos una petición desde Colombia, ¿verdad? Y esta petición es también para sanidad, ¿verdad? Por el señor Carlos Toro, ¿verdad? Que está enfermo de COVID, para que el Señor haga una sanidad completa y que glorifique, que en su misericordia el Señor obra. Así es de que ayúdenme a orar, pueblo de Dios, por Minerva Ortiz en México y por Carlos Toro allá en Colombia. Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos, Señor, que tu mano preciosa de sanidad y de poder llegue hasta donde están sus cuerpos, Señor, y que los sane, que sorprendas la medicina, que sorprendas a los médicos, Señor, y que obres a su favor. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Humildemente te lo pedimos, Señor, confiando en que tú eres un Dios bondadoso. Señor, te pedimos que los sanes, que pongas tu mano preciosa, y llamamos al poder que hay en tu sangre, que dice que por tus llagas hemos sido curados. Señor, por favor, te lo pedimos, Padre. Aunque sabemos, Señor, que si tú no sanas un cuerpo es porque estás trabajando en sus almas, Señor. Por favor, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tomes en cuenta sus vidas, los guardes y que sobre todo los sanes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Y tal vez tú, amigo, que nos ves, que pues no sabías nada acerca de la limpieza espiritual, o tal vez has escuchado del perdón, pero no has podido perdonar o no has podido pedir perdón, te invito que tu corazón se llene de Dios. ¿Cómo? A través de Cristo Jesús. ¿Por qué no lo recibes en tu corazón haciendo esta oración? Repite conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a experimentar el perdón de Dios sobre tu vida de una manera como nunca. La bendición de Dios. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues ven, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿En dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este tiempo nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales que están apareciendo acá a mi lado izquierdo o al lado derecho de tu pantalla. Visita nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube, donde tenemos todas las predicaciones, las enseñanzas. También visita nuestra página web, tenemos la radio 24 horas, tenemos nuestra aplicación, tenemos también actividades para jovencitos, para niños pequeñitos, medianos y para jóvenes, y el programa de Cristo Ama a los Niños. Queremos ser de bendición para todos los de la casa, así es de que les invitamos para que los visiten, dejen sus comentarios, también va a ser una bendición. Y les recordamos una vez más, mañana a las 7:30 tenemos nuestra transmisión en vivo, y el domingo, no se te olvide, tenemos una vez más la administración de la mesa del Señor y la celebración de nuestro 7º aniversario. Así es de que les esperamos a toda la familia de Familias del Aposento Alto. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana.